Hola, buenos días. Hoy vamos a ver que los políticos que tenemos actualmente son incompatibles con la democracia. Pero antes os cuento que voy a hacer un vídeo respondiendo a todas las dudas que dejasteis en los comentarios de los vídeos del Euro Digital y de la Agenda 2030. Así que si tenéis más dudas, dejadlas por favor en esos comentarios, porque dentro de unos días los repasaré todos para hacer este vídeo que os comento. También veremos en este vídeo, en el de las respuestas, cómo está funcionando la disidencia controlada en estos temas, porque es algo fundamental. La oposición nos está diciendo que ellos no pueden dejar que el Tribunal Constitucional caiga en manos de los socialcomunistas. Y el gobierno nos está diciendo que ellos no pueden dejar que el Tribunal Constitucional esté controlado por los fachas. Nosotros tenemos que saber que cualquier político que se autodenomine de izquierdas, centro o derecha tiene un 99,99% de probabilidades de estar robándonos a manos llenas. Porque esto de la izquierda y la derecha es un cuento de un atajo de golfos para saquear a la población. Lo que están ocultando gobierno y oposición es que ellos no deberían elegir nunca a los jueces, ni al Consejo General del Poder Judicial, ni al Tribunal Constitucional. Nunca, jamás y bajo ningún concepto. Como llevamos así toda la vida, ya nos parece normal estar gobernados por organizaciones que violan continuamente la separación de poderes. Pero esto es incompatible con la democracia. Por eso aquí lo que importa no es si los nuevos miembros del Tribunal Constitucional los van a elegir las supuestas izquierdas o las supuestas derechas, sino que es seguro que lo van a elegir organizaciones que están violando la separación de poderes y por tanto la democracia continuamente desde hace décadas. Y esto es completamente inadmisible. ¿Cómo van a ir así bien las cosas? Es que es imposible que las cosas vayan bien hasta que no tengamos separación de poderes y por tanto tengamos democracia. ¿Y en qué país se hacen las cosas bien para copiarles? Es que en ningún país se hacen las cosas bien. La gran mayoría de los problemas que tenemos son problemas a nivel mundial y hay que resolverlos haciendo cosas que no se han hecho nunca en ningún sitio. Pero esas cosas que no se han hecho nunca en ningún sitio son fáciles de hacer si la gente empieza a tomarse su vida en serio, y eso es lo bueno de todo esto. Por ejemplo, en Estados Unidos se traen el mismo cachondeo con el Tribunal Supremo. Así que en Estados Unidos tampoco hay separación de poderes y por tanto en Estados Unidos tampoco hay democracia. Por eso es un error caer en la mentalidad bienvenido Mr. Marshall, pensando que en Estados Unidos todo va muy bien y en Europa todo va muy mal. Vivimos en un mundo imperfecto que hay que conseguir mejorar todo lo posible. La realidad es que nunca ha habido separación de poderes en el mundo y por tanto nunca ha habido democracia en el mundo. Y a pesar de eso, la bolsa siempre ha sido muy buena inversión a largo plazo. Así que imaginaros cómo seremos todos de ricos cuando consigamos vivir en una democracia. La bolsa de Estados Unidos a largo plazo es muy buena inversión exactamente igual que la europea. No hay que caer en la mentalidad de bienvenido Mr. Marshall. Pero todos seríamos mucho más ricos si consiguiésemos dejar de estar gobernados por organizaciones que violan la separación de poderes y consiguiéramos vivir en una democracia. ¿Y cómo se hace la separación de poderes? Pues tiene que haber 4 urnas en las que votemos de forma independiente al presidente del gobierno, los diputados del Congreso, la cúpula de los jueces y la cúpula de los fiscales. Y por supuesto, los medios de comunicación no deben recibir ni un solo céntimo de dinero público, ni de forma directa ni indirecta, como os expliqué en el vídeo que hice sobre Foro Coches y que os dejo aquí. Mientras esto no sea así, no tendremos separación de poderes y no viviremos en una democracia en ningún país del mundo. Si os ocurre algún motivo por el que alguien quiera violar la separación de poderes, que no sea cometer los peores delitos y aberraciones. Pues eso, este es el mundo en el que vivimos y por eso lo tenemos que cambiar. Para conseguir eso, lo primero que hay que hacer es no votar a ninguna organización que viole la separación de poderes. Es mejor no votar a nadie que seguir votando a golfos mentirosos, inútiles y vagos. Yo añadiría además que para que un partido sea votable, tiene que proponer aumentar las plantillas de la UCU y de la UDEF todo lo necesario para investigar lo que han hecho en las últimas décadas todos los que llevan violando la separación de poderes desde que éramos pequeños o incluso no habíamos nacido. ¿Y cómo llegamos a tener partidos serios? Para eso es para lo que escribí este libro explicando cómo crear asociaciones y partidos políticos. Supongo que algunos pensaréis que ya se han creado partidos nuevos y es un fracaso total. Y así es, pero porque esos partidos nuevos se han creado copiando a los que ya existían. Para explicaros la diferencia entre lo que conocemos y lo que yo propongo, pensad que el diseño y la organización de todos los partidos políticos que hemos conocido hasta ahora es muy útil y muy adecuado para crear organizaciones criminales, por ejemplo, pero es incompatible con la democracia. Los partidos que yo propongo tienen un diseño completamente diferente, con separación de poderes dentro del partido y unas cúpulas que gestionan según lo que votan continuamente sus afiliados. Todos estos problemas tienen arreglo y es más fácil de lo que parece a primera vista. Pero para que todo esto se arregle, la gente tiene que empezar a tomarse su vida en serio de verdad y no perder ni un segundo con las cortinas de humo que lanza continuamente la disidencia controlada, como os explicaré en ese vídeo sobre las respuestas a vuestros comentarios en los vídeos de la Agenda 2030 y Euro Digital que os comenté antes. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho, yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook, TikTok e Instagram.